encontrarnos con todos nuestros hermanos, de vernos quizás como por segunda vez del año. Gloria a Jesús. Vamos a dar inicio y quiero llevarlo al libro de los Hechos. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor. En Hechos, vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 43 al 47. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Aleluya. El pueblo del Señor tiene que estar despierto, mi amado. Fíjense que yo no quiero que se vayan a dormir, hermanos. Gloria a Jesús. Porque vamos a quitarnos de aquí dentro de unas 2 o 3 horas, ¿les parece? Gloria a Jesús. Y es que cuando agarramos este asuntito, hermano, no hay nadie que nos pague, nos deportamos, como dice mi esposo, por todos lados, como el río Lemba, ¿verdad? Por todos lados, pero la gloria sea para el Señor. Vamos a leer Hechos capítulo 2, del verso 43 al 47. ¿Tiene la palabra del Señor? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Continuamos en el 4, capítulo 4 y el verso 32. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Se puede sentar, mi amado, en esta tarde. Póngase cómodo. Vamos a hablar un momentito de la palabra. Usted me va a ser fiel. Vamos a hablar un poco de esta palabra preciosa. Y yo quiero decirle que hace como aproximadamente un mes, la directiva, ¿verdad?, nos reunió con algunas hermanas para ver quién podía traer el mensaje de la palabra. Habíamos varias, pero a mí me pasó la de Jonás, ¿sabe usted? Sobre quién cayó la suerte fue de Jonás. Aleluya. Así que tenemos que obedecer la palabra del Señor, hermanos, y por eso estamos aquí. Y ese mismo día se escogió el tema que aquí se iba a predicar. Amén. Y me dijeron las hermanas, nosotros queremos que usted traiga un mensaje con la meditación de la palabra acerca de este tema. Oiga, ¿cuál es el tema? La unidad y la armonía en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La unidad y la armonía en la iglesia. Yo quiero comenzar en esta tarde diciendo, hermanos, que el tema de la unidad de la iglesia es una de las enseñanzas más importantes según la Biblia. La unidad de la iglesia, mi amado hermano, es un acto divino, le llamo yo. ¿Sabe por qué es un acto divino y sobrenatural? Porque solo Dios pudo haber hecho que una cantidad de hombres y mujeres que no se conocían de ninguna manera pudieran formar parte de la familia bendita de Dios Todopoderoso. Es un acto divino la unidad de la iglesia. Solo Dios pudo concebir
Santo que la iglesia tiene. Pero también yo quiero decirle que la unidad de la iglesia descansa sobre una base, porque no puede ser removida la unidad de la iglesia. ¿Y sabe cuál es la base? La deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la base, hermano, de la unidad de la iglesia del Señor. Pero también pensemos un momento. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo al plasmar en la palabra del Señor las enseñanzas acerca de la unidad de la iglesia? ¿Cuál será el propósito de Dios acerca de la unidad de la iglesia? ¿Sabe cuál es el propósito de que nosotros toditos podamos estar unidos dentro de la iglesia? Es predicar el evangelio al mundo. Ese es el propósito que Dios tiene al decirle a su pueblo que necesita la unidad de la iglesia, porque de otra manera la iglesia no podría llevar el mensaje de salvación al mundo. Y mire que tan importante, amado hermano, fue la unidad de la iglesia para el Señor Jesucristo. Usted ha leído ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, bien larguito el tema, pero cuando usted llegue a su casa y esté descansando, póngase a leer el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Usted va a encontrar ahí nada más y menos que la oración que Jesucristo hizo por sus discípulos. ¿Y qué pedía Jesús a través de esa oración? ¿Qué pedía? Que fuéramos uno, dice la palabra. Que te conozcan, Padre, le decía el Señor Jesucristo. Para que crean que tú me enviaste, le decía el Señor Jesucristo a su Padre. Por eso es que tienes que unir a esta gente, Señor Padre, le decía el Hijo, porque necesitamos que ellos también sean uno aquí en la tierra, así como nosotros somos uno en la vida. Aleluya. Den un aplauso al Señor, el digno de toda gloria y de toda honra. Bendito Dios. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito de la unidad de la iglesia. Yo quiero decirle en esta tarde que la unidad de la iglesia, cuando una iglesia está unida, esa unidad es la llave que abre las puertas de la victoria. Oiga bien, cuando una iglesia está unida, es una iglesia poderosa, mi amado. Es una iglesia que el enemigo, que el diablo, Satanás, no le puede hacer frente, porque la iglesia está unida. Usted ha oído allá afuera que dicen, es que la unión es la fuerza, dice el mundo. Nosotros no podemos decir, quizás como dice el mundo, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros nos unimos, el pueblo de Dios se une, allí hay victorias espirituales, dice la palabra del Señor. Y yo me ponía a pensar, oiga bien, si nosotros pensamos de que si la iglesia está unida, conquista victorias. Cuando usted piensa en victoria, usted piensa en que hay un ejército que está peleando porque quiere conseguir una victoria. Pero ¿qué pasaría, mi amado hermano, si hay un ejército muy numeroso y todos desean tener aquella victoria, conquistar aquello que se han propuesto? Pero si de todo ese ejército solo uno es el que va peleando, ¿usted cree que va a conseguir la victoria? Por eso el dicho allá afuera, y a mí me gusta traer tanto los dichos que dicen allá afuera, porque han salido de aquí, de la palabra del Señor, ¿sabe? Allá dice el dicho afuera, ¿cómo dice? Es que una golondrina no hace verano, dice la gente allá afuera. Y para nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que entender que nosotros no podemos conquistar, ninguna batalla la podemos ganar si no está la iglesia unida. Qué precioso es el Señor, hermano, cuando el Señor nos dice que nosotros necesitamos vivir en unidad para poder conquistar nuestras victorias. Aleluya. Y es que, miren, nosotros tenemos ejemplos tan prácticos. Yo
¿verdad? Que de repente aparece cuando pasa la gran tormenta. Ahí encontramos que las hormiguitas salen porque el agua, la corrientada les ha llevado su casita o su caminito que tenían. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Hoy vamos a aprender mucho acerca de los animales. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? De las hormigas. Nosotros tenemos mucho que aprender de los animales. Dice la palabra del Señor que las hormigas son una de las cosas tan pequeñitas, pero dice que son más sabios que los sabios, dice la palabra. Verdaderamente, hermano. Le dijo el Señor: mira la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio, que la que no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, dice que ella prepara el alimento en el verano. ¿No cree usted que es una sabiduría que Dios le ha dado a ese animalito? Nosotros tenemos que aprender de las hormigas. Son tan sabias que no sabias. Pero la palabra de Dios dice que esta palabra de la Biblia, esa palabra bendita, hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Entonces podemos aprender de las hormiguitas, mi amado hermano. Mire, una hormiga le puede dar carrera a mucha gente. Si usted pone la sillita o se acuesta en una grama por ahí y empiezan las hormiguitas a subírsele por arriba y por todos lados, así lo ponen a uno en otro lugar. Y no tienen fuerza las hormigas, pero con sabiduría. Nosotros, hermanos, vemos que las hormigas nos dan unas enseñanzas tan preciosas, hermanos, que las encontramos en la palabra del Señor. Así que, hermanos, ya dije que una iglesia es una iglesia unida, es una iglesia poderosa. Y sabe que para que nosotros pudiéramos entender bien la unidad de la iglesia, según Jesús quiso explicar, también la comparó con un cuerpo. Lo que escuchábamos en la mañana, ¿verdad? El cuerpo dice que tiene muchos miembros, pero siendo muchos dice que somos solo uno, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor, para que nosotros pudiéramos entender cuál era la unidad que debía la iglesia del Señor practicar, nos explicó que de esa manera el cuerpo, teniendo muchos miembros, puede ser uno solo. Y es que si le duele la mano, usted no puede hacer nada, aunque esté pensando con la cabeza que necesita hacer muchas cosas. Si es que a usted, hermano, si le duele un pie, mi amado hermano, usted no puede caminar. Si usted tiene calentura, le duele todo el cuerpo, y es que como están unidos entre sí, no se puede hacer nada si uno está en malas condiciones. Entonces entendemos nosotros que la unidad del pueblo de Dios es parecido a nuestro cuerpo. Este cuerpo tan perfecto que Dios hizo, ¿verdad? Es una máquina tan especial, pero que la creó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. También, hermanos, la unidad de la iglesia, el Señor la comparó con un edificio, donde habían piedritas, hay bloques, hay un montón de cositas, pero todos tienen que estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, de detener aquellas paredes y así poder edificar ese templo espiritual que Jesucristo ha dejado sobre la tierra. Amén. Esas son las piedritas. Nosotros, dice la palabra del Señor, que somos piedras vivas, dice la palabra. Gloria a Jesús. Podemos entender nosotros que de alguna manera Dios nos quiso enseñar o darnos a entender el significado de la unidad de la iglesia. Podemos ver más tarde el fruto de esa oración que Jesucristo hizo por sus discípulos, y fue en el versículo que ya leímos, 4:32. Y la multitud de los que habían creído, como dice que eran, de un alma y de un corazón. ¿Cómo estaban unidas estas gentes, amado hermano? Porque Dios había orado por esa unidad. Y la iglesia primitiva, nosotros vemos que fue una iglesia tan poderosa, pero ¿por qué? Porque vivían, hermanos, dependiendo de la voluntad del Señor. Vivían pensando todos en una misma cosa. No estaban pensando unos que agarraban para acá y los otros que se iban por el otro camino. Ni estaban pensando ellos en hacer, hermanos, acaparar terrenos, acaparar
un alma. Y yo digo, cuando en una iglesia, mi amado hermano, hay unidad, también hay armonía. El tema que me dieron es la unidad y la armonía de la iglesia. Cuando la iglesia está en unidad, está en armonía. ¿Usted ha escuchado alguna vez cómo suenan los instrumentos cuando están acordes, los instrumentos musicales? Cuando son tocados armónicamente por los músicos, ¿no es cierto que nos llevan a nosotros a la presencia divina del Señor a través de la música? Quizás, hermanos, nos hacen hasta llorar esos instrumentos cuando son tocados, amados hermanos, todos acordes. ¿No es cierto que nos deleitamos en esa música? Así es la iglesia del Señor cuando está unida. Así es la iglesia, hermano. Podemos escuchar que esos instrumentos, cuando están acordes, producen unas notas musicales tan preciosas que nos deleitan el oído. Así es la iglesia del Señor cuando está en armonía. Pero cuando esos instrumentos, usted alguna vez ha oído que a veces el guitarrista no se pone de acuerdo con el pianista, con el del bajo, ¿cómo escucha usted ese sonido? Se oye un ruido nada más. Un ruido, pero un ruido desagradable a nuestros oídos, ¿verdad, hermano? Pero cuando esos instrumentos están acordes, es una bendición, hermano, para la iglesia. La eleva a lugares celestiales donde nos deleitamos en la presencia del Señor. Así es la iglesia también. Cuando no está unida, solamente hacemos ruido. Y la gente allá afuera está oyendo el ruido que nosotros estamos haciendo. Dios nos ayude, porque la iglesia del Señor está llamada a ser instrumentos de Dios solamente. Y cuando somos instrumentos de Dios, mi amado hermano, vamos a hacer bendición para los de adentro como para los de afuera también. Bendito sea el Señor. Yo le quiero, hermano, dar 2 ejemplos solamente de algo que quizás a usted no, yo sé que en este mensaje no van a haber muchos amén y muchos aplausos, pero yo quiero decirle que cuando la iglesia no está en unidad y no está en armonía, ¿qué es lo que hay entonces? Lo contrario, división. Da pena decirlo, ¿verdad, hermanos? Pero cuando la iglesia no está unida y en armonía, la iglesia está en división. Y saben que ese tema de las divisiones no es nuevo, mi hermano, que no nos extrañe. Y yo voy a hablar de eso porque no fue el tema que a mí me dieron. Eso no es nuevo de las divisiones, mi amado hermano. ¿Saben que la primera división que se dio y que la Biblia lo dice fue en el mismísimo cielo? Allá estaba un querubín. Ese querubín precioso que se llamaba Luzbel, ¿verdad? Qué bello ha de haber sido, mi amado hermano, para que él se lo haya creído tanto y se haya envanecido, hermanos, y se haya rebelado contra el Dios Todopoderoso. Pero tuvo su castigo. ¿Qué fue lo que le pasó? Fue destronado, dice la palabra del Señor. Fue tirado a la tierra. Y como todo aquel que practica esas divisiones, esas desuniones de la iglesia, arrastra, ¿verdad?, su poquito. Se trajo un montón de animalitos de aquellos, ¿verdad?, que nos hacen la vida imposible a nosotros los creyentes. Verdaderamente, hermanos, eso tuvo lugar en el mismísimo cielo y en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Qué no podemos esperar entonces de los que vivimos sobre esta tierra? Yo quiero contarle, amado hermano, uno de los ejemplos. Voy a traer 2 ejemplos. Necesito que usted me ponga atención para que me entienda lo que vamos a hablar en esta tarde. 2 ejemplos. Uno de ellos se lo voy a contar así rápidamente porque es algo largo, pero se lo voy a resumir. Ya quedó claro que el único que promueve
las desuniones dentro de la iglesia del Señor. Y cuando yo hablo de iglesia del Señor, no me refiero a la iglesia de Dios en buen camino, me refiero a toda la iglesia que está designada por todo el mundo, que es la iglesia del Señor. Pero si nos identificamos con alguna parte de esto, el Señor sabe lo mejor. ¿Saben? Uno de los primeros ejemplos que yo les quiero traer de una de las divisiones que se dio. Usted va a recordar cuando al pueblo de Israel Dios le había prometido que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. ¿Usted se acuerda, mi amado hermano? ¿O se me están durmiendo los hermanos? Gloria a Jesús. Aquellos lectores de la palabra saben bien de lo que estoy hablando. Dice la palabra del Señor que Dios había entregado al pueblo de Israel una tierra, en promesa se la había dado, una tierra que fluía leche y miel. Y después de haber recorrido aquel desierto, después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel llegó un día en que Moisés le dijo a 12 hombres que él tenía, que eran hijos uno de cada familia, de cada una de las tribus. Moisés escogió a 12 hombres, uno por tribu, y le dijo: lo voy a enviar para que vayan y reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que Dios dijo que fluía leche y miel. Mandó 2 espías, usted sabe bien eso, ¿verdad, mi amado hermano? Después de haber ido, hermanos, estos espías a recorrer la tierra de Canaán y de ver qué era lo que había dentro de esa tierra, dice que regresaron estos 12 hombres y trajeron un informe. Algunos eran desalentadores, pero habían otros que daban ánimo. Y vemos nosotros que habían 10 hombres de los 12 que Moisés había mandado. Habían 10 hombres que venían diciendo, reunieron al pueblo y empezaron aquellos hombres a dar el informe que traían y empezaron a decir: sí, es cierto, la tierra esa es muy buena, tiene fruto, tiene abundante producto. Y aquí traemos, dijo, cargaban en un palo un racimo de uvas tan grande que lo tenían que llevar entre 2. Y estos hombres iban llegando con aquel racimo, hermano, que era tan grande. Pero empezaron a decir ellos: miren lo que hemos traído de esa tierra. Pero así como de la tierra es buena, también dijeron esos 10 hombres, hay ahí gigantes. ¿Saben ustedes que están los hijos de Aná? Esos hombres que son tan grandes, y nosotros, si vamos a ir a ese lugar a querer ganar esa tierra, nosotros no vamos a poder hacerlo porque hay gigantes, no lo vamos a poder vencer. También, aparte de eso, hay murallas tan grandes que llegan al cielo, decían estos hombres. Estaban mintiendo porque las murallas no llegaban al cielo. Quizás eran fuertes y grandes, pero no eran de la calidad que ellos estaban diciendo. Trajeron, hermanos, un mensaje desalentador al pueblo que estaba esperando oír noticias buenas. Y vemos nosotros que al otro lado estaba Josué y Caleb, los otros 2 hombres que habían venido de espiar la tierra junto con aquellos 10 cobardes, le llamo yo a esos hombres, a esos 10 que vinieron e infundieron el temor al pueblo diciéndole que no podían contra los gigantes. Pero habían 2 valientes, Josué y Caleb, dice la palabra del Señor, que se pararon en medio del pueblo, aún escuchando lo que aquellos cobardes estaban diciendo, y empezaron a decir: sí, es cierto que hay gigantes en ese lugar, sí, es cierto que las murallas son muy altas, pero con nosotros va uno que es más grande que todos esos gigantes y lo vamos a vencer. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno cuando hay hombres que verdaderamente se levantan para animar al pueblo a seguir adelante. Pero así, en este momento, nosotros vemos ese lugar
Pensemos en el pueblo. El pueblo estaba ahí reunido. ¿Cuáles eran los pensamientos de aquel pueblo que había escuchado aquellos informes? Se desanimaron como siempre pasa, ¿verdad? Cuando hay palabras de desánimo que no nos ayudan en nada a fortalecernos. Esa gente, dice la palabra del Señor, que empezaron a desanimarse y dijeron: es mejor que nos vayamos de regreso para Egipto, dijeron. Eso era lo que habían sembrado los líderes que ellos tenían a su liderazgo. Y dijeron: mejor nos vamos para allá, para donde Faraón, si es que allá comíamos pepino, allá comíamos cebolla, y vamos a estar mejor allá que aquí. ¿Sería verdad eso, mi amado? No, el desánimo que los había llevado a decir esas palabras. Qué triste situación la que el pueblo, hermanos, estaba viviendo a causa de aquellos líderes incapaces que solo pensaban en su propio bienestar y no en el del pueblo. ¿Sabe qué más dijeron contra aquellos dos hombres optimistas que habían hablado en favor del plan de poder tomar en posesión Canaán? Dijeron: estos que vienen hablando aquí, mejor apedréalos, dijeron. Y el pueblo se puso, hermano. Yo no sé si recogieron las piedras y empezaron a querer apedrear a esos dos hombres valientes que traían ese mensaje positivo. Gloria a Dios. Ese era el premio que le estaba dando el pueblo. Yo me pongo a pensar en un momento. Imaginémonos que estamos ahí cerquita de esa situación. Si Moisés, oiga bien lo que le voy a decir, iglesia del Señor. Si Moisés se hubiera puesto a decir como decimos hoy en día, ¿verdad? Bueno, como yo soy el encargado, yo soy el que manda más, entonces tengo este problema, ¿qué voy a hacer con esta gente? Bueno, la mayoría manda, le voy a decir yo. Eran 12 espías, 12 hombres, 12 líderes. Hubiera dicho Moisés: bueno, que se haga lo que la mayoría dice. Oh, ¿qué tal si lo evita más uno? La verdad es que no dijo eso Moisés. No, imagínese usted si hubiera dicho Moisés eso. Bueno, son 12, la mitad más uno van a ser 7. ¿Habrán 7 a favor o en contra? No, sí, entonces son más los que dicen que nos vayamos de regreso, ¿verdad? No estaría la iglesia del Señor ahora, en este día y en este lugar reunida, porque esos hombres se hubieran acobardado y no hubieran podido llevar, hermano, esa victoria gloriosa que Dios le dio a ese pueblo y recibieron lo que habían sido prometidos por el Dios del cielo. Qué precioso es cuando hay hombres valientes y mujeres que se levantan en favor de la obra bendita del Señor. Yo me imagino, amado hermano, piense usted en Moisés. Estamos parados ahí. Dice la Biblia que ese pueblo pasó toda la noche llorando y dando gritos porque estaban confundidos, dice la palabra del Señor. Pero el siguiente día dice que se levantaron estos hombres y todo este pueblo y le dijeron, se le pusieron enfrente a Moisés y le dijeron: Moisés, aquí estamos, vamos y conquistemos la tierra de Canaán. Esa fue la decisión de aquel pueblo. Y yo quiero llevarlo a Números para que lea unos 2 versículos y veamos nosotros verdaderamente cuál fue el fin de estos líderes que nosotros estamos mencionando en esta tarde. Váyase a Números en el capítulo 14. Vamos a darle lectura al versículo 35. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que usted lo encuentre para que usted vea que lo que le he estado diciendo hasta este momento no es ninguna mentira.
yo Jehová he hablado. Así haré a esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. El 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Está oyendo, mi amado, cuál fue el fin de estos hombres? La Biblia dice que Dios envió el castigo, la maldición a aquellos 10 hombres, y por causa de ellos hasta Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Estos 10 hombres dice que ni siquiera la pudieron ver, porque cayeron uno a uno en todo el desierto durante los 40 años que tuvieron que divagar por el desierto. Pero aquellos hombres que habían sido tan valientes, dice la palabra del Señor, que fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. Yo me pongo a pensar en Moisés, mi amado hermano. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando veía año tras año caer a todos aquellos desobedientes? Su corazón, yo me imagino que se contristaba. Moisés deseaba llevar todo aquel pueblo hasta la tierra prometida, pero ellos mismos habían cavado su sepultura. Moisés, hermano, lloraba muchas veces con el pueblo. Y ahora yo comparo a Moisés con los hombres de Dios, aquellos pastores, mi amado, que están al frente de las obras, y ahí están, hermanos, luchando quizás contra tantos de nosotros que somos rebeldes como aquel pueblo. Están luchando estos hombres, hermanos, porque van adelante esta obra y muchas veces pierden la bendición que es para ellos por estar atendiendo al pueblo del Señor. Usted y yo tenemos que amar a estos hombres, ayudarles a salir adelante. Usted no sabe si quizás dejan a su familia enferma por ir a visitar y orar a usted porque usted está enfermo y ha pedido la oración de ellos. Hermano, tenemos que considerar estas situaciones. Por eso Moisés, mire, se sentía tan angustiado Moisés muchas veces por el pueblo. Ellos habían visto que había caído maná del cielo, había salido agua de la roca, les había alimentado de una y mil maneras. El pueblo no había querido reconocer la misericordia de Dios para su vida. Y Moisés se sentía triste hasta que hubo un momento en que Dios le dijo: mira, voy a darle agua al pueblo, toca la roca, háblale a la roca, le dijo. Pero Moisés quizás ya estaba cansado de ver al pueblo y le dio duro a la roca, mi amado. Porque los pastores se sienten agobiados muchas veces con la carga que ellos llevan. La Biblia dice que ellos velan por nuestras almas, como que han de dar cuenta de nuestras almas, mi amado. Precioso es el Señor cuando meditamos, hermanos, en que verdaderamente nosotros necesitamos estar unidos, el pueblo del Señor, junto con los que viven estas obras preciosas. De otra manera, la iglesia del Señor, hermano, no va a poder continuar en la predicación del Evangelio. Miren, muchas de las iglesias de hoy en día están estancadas, a punto de dividirse, y otras que ya se han dividido. Usted ha podido ver eso durante el camino, durante su trayectoria del Evangelio. ¿Verdad que sí, hermano? Hemos podido ver ejemplos terribles, hermanos, de lo que provoca la desunión dentro del pueblo del Señor. Y yo voy a darle algunas razones acerca de las cuales, por qué la iglesia del Señor se divide. Yo quiero que usted me ponga atención. ¿Sabe por qué se da muchas veces las divisiones dentro de la iglesia del Señor? Porque muchas veces tenemos líderes orgullosos. Y voy a hablar de los líderes primero, porque es el tema que tocamos. Eran los líderes los que estaban divididos en aquel pueblo. Entonces yo digo, ¿por qué muchas veces se dan las divisiones dentro de la iglesia del Señor?
misericordia de Dios, en obedecer a Dios. Tenemos líderes que son orgullosos, mi amado hermano, y de esa manera la iglesia del Señor no va a poder ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Usted ha visto líderes, hermano, que reclaman autoridad y no se la han ganado, porque sabe que la autoridad, el respeto, la obediencia se gana. No se le impone al pueblo ni a su casa. Usted puede decirle a su hijo que haga lo que usted quiere, sin que usted antes no le dé el ejemplo. Usted tiene, hermano, que ganarse la autoridad del pueblo, ganarse la autoridad de aquellos que son subalternos y están a su disposición. Usted no puede imponerles autoridad. Es que yo soy aquí el que mando. Es que a mí yo soy autoridad y me tienen que respetar. Eso no cabe dentro del pueblo del Señor. Tenemos que ser humildes. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para nuestras almas, dijo el Señor. Bendito sea Dios en esta tarde. Hermano, yo comparo a esos hombres orgullosos, ¿sabes? Con Balaam. ¿Usted ha escuchado la historia de Balaam, llamado hermano? Balaam es un profeta de Dios. Balaam dice que había sido buscado por un rey, ¿verdad?, que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Imagínense qué ignorancia más grande de este profeta, que lo habían buscado. Él era profeta de Dios y lo habían mandado para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Y la Biblia dice, mi amado, que este hombre, sin más que pensar, así como somos a veces que nos dejamos ir, ¿verdad?, y sin meditar, sin pedir la dirección del Señor, muchas veces como líderes necesitamos depender del Señor. Y este hombre dice que se levantó y albargó su mula y se subió y dijo: voy a maldecir al pueblo de Israel. Y ese hombre, mi amado, llegó un momento que cuando iba caminando hacia esa dirección, dice que aquella burra, le llamo yo, aquella burra que lo iba cargando, ¿sabe qué hizo? Se detuvo y ya no quiso caminar. Y viene Balaam, hermanos, y empezó a garrotear aquella burra porque no quería caminar. Pero más adelante dice que la burra, en vez de caminar, lo que hizo fue echarse. Aquí no me levanta, dijo la burra. Y cuando estaba echada, vuelve Balaam a garrotearla. Dice que la golpeó en 3 veces, oiga bien. Cuando de repente, mire qué terrible que la burra, el animal, nos habla a nosotros, que no nos parece más inteligente, ¿verdad? Por eso dije que tenemos que aprender mucho de los animales en esta tarde. Dice que la burra le habló a Balaam y le dijo: ¿por qué me pegas? Porque nunca, le dijo, me has hecho parecer un loco ahora. Mire cómo le decía Balaam: me hiciste parecer un loco, por eso te he dado tú. Yo considero que la burra que llevaba Balaam tenía más comunión con Dios que el mismo Balaam que iba sobre ella. ¿Sabe por qué? Porque al siervo de Dios, al hombre, al líder de Dios, Dios le va a descubrir los secretos que Dios tiene. No va a enviar un castigo, no lo va a tomar por ignorante. Le va a decir a aquel que depende de Dios en ayuno y oración, le va a decir los planes que tiene. Pero Balaam no, mire, si no pudo ni ver el ángel que estaba con la espada y era la que no le dejaba pasar la burra, pero la burra no pudo ver al ángel que estaba con la espada. Me doy a entender, hermanos, aleluya. El orgullo nos lleva muchas veces, mi amado hermano, a nosotros detener el caminar de la obra del Señor. La iglesia sufre, mi amado, la iglesia pierde. Cuanto más llorará el Señor cuando ve la iglesia estancada, la iglesia comiéndonos los unos a los otros, como dijo Pablo. Es una palabra dura, pero Pablo lo dijo. Gloria sea el nombre del Señor. No solo tenemos líderes orgullosos, tenemos líderes envidiosos. ¿Usted sabe eso? Es que no permiten ellos, no pueden ellos reconocer que Dios esté respaldando a otro hombre en su ministerio, que ellos no tengan que intervenir.
Esos son los líderes envidiosos. Yo digo que somos, cuando nosotros cargamos envidia, somos enanos espirituales porque no hemos crecido en el conocimiento del Dios verdadero. Esos líderes envidiosos, mi amado hermano, son ciegos y luchan por todos los medios de ser piedritas de tropiezo para el caminar de la obra del Señor. Yo predicaba un día y decía, hay veces que hay piedritas, esas piedritas en el zapato, que a usted no lo dejan caminar, no le ha entrado alguna vez una piedrita a su zapato. ¿Verdad que no se puede caminar, hermano? Muchas veces, así los calichitos, así las piedritas, pero no detienen. Cuando los líderes son envidiosos en medio del pueblo del Señor, evitan el caminar de la iglesia, aleluya, y se estancan. ¿Por qué? Porque hay envidia en los corazones. Hay otros líderes que son, yo les llamo cobardes, ¿verdad? Aquellos que acabamos de estar hablando, no, si es que a ellos les parecíamos langostas, a esos gigantes, dijeron los 10 espías. Es que nosotros les parecíamos, ni habían hablado con los mentados gigantes para que ellos dijeran que así les parecían a ellos. Ellos se lo inventaron eso. Esos son los líderes, hermanos, que son muchas veces pesimistas y cobardes, que no les gusta arriesgar nada, les gusta estar cómodos sin mayores compromisos y así mantienen al pueblo tranquilamente. Yo termino con las siguientes clases de líderes que hay dentro de la iglesia. Hay líderes dentro de la iglesia que infunden la división dentro del pueblo del Señor porque son líderes favoritistas. Los líderes favoritistas son aquellos que escogen a sus líderes de dedo, de simpatía, y se los ponen al pueblo para que ellos tengan que sujetarse a esos líderes. ¿Y qué pasa con esos líderes? Como no son escogidos ni por el pueblo, ni escogidos por el Señor, sino que han sido puestos por simpatía, así de dedo, van al verdadero fracaso. Porque no los respalda ni la iglesia, porque no les fue tomado en cuenta. Y no los respalda el Señor con su gracia, porque tampoco hemos permitido que sea Dios quien escoja. Y le tengo un ejemplo. Cuando Samuel iba a ir a ungir a David como rey, la palabra de Dios dice que Dios le dijo: vas a ir a la casa de Isaí y va a ir a ungir a David como rey. Cuando Samuel iba llegando, mi amado hermano, y vio venir al primer hijo de Isaí, aquel hombre robusto, ¿verdad? Aquel hombre alto, que era tan quizás bello, dice la palabra, que los hijos de Isaí todos eran hermosos. Cuando Samuel vio a este hombre, ¿sabe qué dijo Samuel? Es que mi Dios no se equivoca, dijo Samuel. Es que este es el que no es otro, dijo. ¿Qué le dijo, hermanos, el Señor a Samuel? Mira, Samuel, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, le dijo Jehová. Jehová no mira lo que miran los hombres, Jehová mira el corazón del ser humano. Gloria sea el nombre del Señor. Eso sucede, mi amado hermano, cuando nosotros escogemos a los líderes dentro de las iglesias por favoritismo. Tampoco funciona de esa manera. Pero hermano, yo le quiero decir algo. Como nosotros que así somos, los salvadoreños, y tirándose los salvadoreños. Pero nosotros, donde va gente, ahí va toda la gente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Como así somos enseñados por nuestros líderes, desgraciadamente, eso es lo que vemos como ejemplo en nuestros líderes. Eso estamos aprendiendo también como iglesia. Así somos enseñados, mi amado. Porque lo que vemos, somos como los niños, ¿verdad? El niño no le va a hacer caso a lo que el papá le dice. Mira, no te subas ahí, no. El niño va a hacer lo que su papá hace. Y nosotros por ahí vamos, ¿verdad? Donde va gente, donde va toda la gente.
y empezamos nosotros a actuar de manera como hemos aprendido. El segundo ejemplo para la iglesia del Señor, Primera de Corintios. Yo quiero que vaya a Primera de Corintios en su capítulo 1. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabe al Señor en esta tarde, mi amado. Si la palabra de Dios ha llenado y toca nuestra vida, démosle gracias al Señor. Si a usted no le agrada la palabra, hermano, que en esta tarde va a oír, dígale a la directiva que no me vuelva a poner. Gloria a Jesús. Pero vamos a escudriñar esta palabra preciosa. Segundo ejemplo, Primera de Corintios en el capítulo 1 y el verso 10. Aquí nos vamos a identificar nosotros, el pueblo del Señor. Ya vamos a dejar descansar a los líderes. Vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Vamos a leer hasta el 13. Vamos a leer 3 versículos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decirles que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Son unas preguntas que Pablo termina haciendo en ese versículo. Miren, hermano, la iglesia de Corinto no era diferente a la nuestra. Tenían mucho conocimiento de la palabra del Señor y de Jesús mismo. Gozaban, hermanos, de todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí había dones, ahí había de todo en la iglesia de Corinto. Pero por la inmadurez de ellos, los había llevado a identificarse con algunos de estos nombres. Usted ya los escuchó. Y a mí me llama la atención que cuando algo se parte, algo se divide, mayormente es entre dos partes. Pero la iglesia de Corinto dice que estaban divididos, esos estaban repartidos, le llamo yo. Habían 4 grupos, imagínese usted. Es que yo soy de Pablo, decían. Ese Pablo es mi siervo favorito, decían. Es que yo soy de Apolo, y es que nadie pudo cuidarnos como Apolo, decían. Es que yo soy de Cefas, Cefas me enseña a guardar la ley, decían. Y otros decían que eran de Cristo. ¿Será que esos no estaban equivocados, hermano? Porque guardaban la palabra de Dios y estaban divididos en nombre de Cristo. Pablo les dice que también estaban igual que todos los demás. Porque estaban divididos, mi amado hermano. Nosotros podemos ver que verdaderamente la iglesia de Corinto tenía esos problemas tan peligrosos, ¿saben? Porque esos problemas de dividirnos dentro de la iglesia nos llevan, hermanos, a ser seguidores de hombres y no de Dios. La palabra de Dios dice que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe y no en ningún hombre de esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Continúe leyendo el capítulo 3 siempre de Corintios. Capítulo 3, oiga lo que dice Pablo. Está, hermanos, cuestionando duramente a los corintios y les dice, Primera de Corintios 3 y el versículo 3 al 7, oiga lo que les dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y así como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, no soy carnales.
Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Aleluya. Den un aplauso al Señor, porque ese es el que nos mantiene firmes en la iglesia del Señor. Qué bueno, hermano, que el Señor nos haya hablado de esa manera en esa epístola. Pero como dije, nosotros vamos ahí donde va gente, ¿verdad? En la iglesia del Señor, hermano, nosotros también comenzamos a demostrar nuestra poca madurez espiritual de muchas maneras. ¿Sabe que a veces la iglesia del Señor, algunos miembros, ¿verdad? Antes de aquellos que están como por allá del otro lado del río Lempa, aquí no hay de esos. Pero hay unos miembros, cuando llegan a la iglesia, entran viendo a dónde está aquella sentada, a dónde están, allá están. Entonces vámonos para allá, nosotros no podemos estar con ella. Viene el otro y dice, ¿a dónde está la hermana aquella o aquella que es pleitista? No ha venido, le dice. Y cuando le dice así, presentémonos aquí, se sienta. Y cuando acuerda mi amado hermano aquella que no había llegado, no va llegando tarde, como va sobrado porque viene del sol y viene caminando y que ya llegó tarde, entra y se sienta en la primera silla del pueblo. Y se pone a orar, pero cuando abre los ojos se da cuenta que tiene a la par a la que no quería ver ahí sentada a la parte de ella. Así actuamos como iglesia del Señor, demostrando nuestra inmadurez. Es que no, si la fulana va a cantar, yo no voy, porque esa hermanita no puede ni cantar. La guitarra va por aquí y va por el otro lado. Yo no voy cuando esa canta, no, si es que canto mejor yo. No sé que si va a predicar el hermano aquel que solo garrotea a la gente, no, mejor yo no voy, porque no me gusta que me maltraten. ¿Por qué? Porque es un cristiano rebelde que no permite el consejo de la palabra del Señor. Y no nos vayamos lejos. Como sociedades, hablemos como sociedades, como grupos, Señora, gloria a Dios, porque la iglesia va creciendo y la iglesia va a seguir creciendo, ¿sabe usted? Porque aunque el diablo se oponga, usted y yo vamos con uno que ha ganado toda la victoria y no nos ha dejado avergonzar. Entonces, vienen las hermanitas y empiezan a decir las hermanitas, ay, es que, mira que esas hermanas de la iglesia, no voy a decir los nombres, es que esas hermanas sí son unas 4 pelonas, miren, pero aquí las vamos a invitar a nosotros, pero aquí las vamos a visitar. La otra dice, la otra sociedad, yo no he escuchado a nadie que diga eso. Le estoy poniendo un ejemplo de la inmadurez que el pueblo puede demostrar cuando no ha sido instruido a través de la palabra del Señor. Y aquella otra dice, no, si es que esas hermanas, mire, son tan santas. Nosotros no somos igual que ellas, pero ellas se las llevan de que son. No, dicen las otras, no es que con esas hermanas de la sociedad, no, es que esas son unas pinturas, pues. Nosotros no cabemos ahí. Y así sucesivamente, puedo seguirle mencionando cositas que nosotros, hermanos, nos guardamos y que en el momento que se nos da la gana las expulsamos. Yo quiero decirle que usted y yo somos todas diferentes. No nos parecemos la una a la otra, pero todas valemos la sangre de Cristo. Aquí no hay una más grande ni otra más pequeña. Todas vamos a ir a morar en la patria celestial. Qué bueno es el Señor, porque no hizo acepción de personas. Dejemos de los prejuicios, mis amadas hermanas. Dejemos de pensar de esa manera. Mire, qué bonito fue que así como se proyectan cultos donde estamos todas las iglesias,
se proyectara, hermanos, un convivio entre mujeres. Y no viniéramos a una iglesia, fuéramos a un lugar por allá. Todas las hermanas, imagínense usted, que todas las hermanas fueran, nos dejáramos allí al cuidado de alguien, los niños, y nos fuéramos, hermanas, a compartir a un lugar, un momentito de una enseñanza, y empezamos a compartir todas allí, las unas con las otras, sea de la sociedad de que sea, nos reuniéramos en un lugar, lleváramos la comidita, mi hermano, y la compartiéramos, aquella se come mi comida, yo me como la de la otra. Eso, hermano, ayuda a que el amor se fortalezca entre la iglesia del Señor. El compartir, hermano, entre todos nosotros. ¿Qué pasa cuando usted va a visitar a una hermana? Cuando usted va a visitar a una hermana, ¿verdad que usted quizás antes decía, no, esa hermana, yo creo que nadie puede llegar ahí, pero cuando usted empieza y rompe esa barrera, practique la visita dentro de su grupo local, mi amada hermana. Visite a la hermana que quizás no llega, o aunque esté llegando, llegue, comparta. Ella le va a poder decir a usted sus tristezas, sus alegrías. Usted va a quitar esos prejuicios que pudo tener con ella. El amor se fortalece, cada uno de nosotros nos vamos amando cada día más y continuamos unidas hasta que el Señor venga de esa manera. Eso es lindo, mi amado, cuando nosotros nos acercamos a cada una de las hermanas allá en nuestros lugares locales, hermanos, para que poder ayudar a cada una de ellas. Mire, yo he tenido la experiencia, yo soy nueva en esta misión. Yo he tenido la experiencia por 3 años de trabajar con el grupo local que ha trabajado. Y nunca le he dicho a esta hermana no la pongo, a esta sí, a esta no, a esta sí. He trabajado para la gloria de Dios con todas ellas. Y hasta este día yo no he tenido problemas con nadie, porque nosotros debemos de ser gente humilde, gente que se lleve bien con la gente de adentro y también con los de afuera también. Ahí demostramos, yo le hablo por lo que yo vivo, no le voy a hablar lo que me contaron. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, por amor a ese Dios tan bueno que nos ha dado la salvación, nosotros tenemos grandes ganancias, mi amado hermano. Vemos, hermanos, que en estos 6 meses, yo quiero decirles, la iglesia de la Carrilla, yo sé que igual que todas las iglesias de la nación, la iglesia de la Carrilla, estos 6 meses que han pasado, hemos visto la mano poderosa de Dios moviéndose y trayendo bendición especial a la iglesia del Señor. Han habido campañas, han habido almas, hermanos, que han sido ganadas por la misericordia del Señor. No porque nosotros seamos tan capaces y tan inteligentes, ha sido la mano de Dios cuando el pueblo se une para trabajar en favor de la obra del Dios del cielo. Hemos visto almas rescatadas. Hemos visto, hermanos, tenemos como 7 hermanos ya para bautismo. Otros que están ahí en ese proceso. Y vemos que se siguen añadiendo. Así decía la palabra cuando leímos la iglesia primitiva. Estaba viviendo esa situación. Se añadían cada día lo que había de ser salvo, dice la palabra. Pero como siempre, hermanos, en medio de la dificultad, en medio, perdón, de la bendición, Satanás mete la mano también. Y por ahí vemos la manito de Satanás, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dice la palabra, de dominio propio, dice el Señor. Por eso es que no podemos retroceder, aleluya. Porque el Señor nos ha capacitado, aleluya, para poder seguir sirviendo en esta obra preciosa. Miren, muchos de los conflictos de la iglesia son por la falta de paciencia que hay en nosotros. Son porque somos agresivos, somos altaneros, somos prepotentes. Y no solo con los hermanos de adentro, sino que hasta con los de afuera. Damos un mal testimonio, mi amado hermano. Que el Señor nos ayude a nosotros a compartir y a convivir con todos en unidad. Pero cuando nosotros damos ese mal testimonio allá afuera, ¿creen que estamos llevando el mensaje al mundo entero de salvación? Estamos dando lástima. Como pueblo del Señor, damos lástima. Muchas veces por esa falta de paciencia, por esas palabras agresivas que muchas veces tenemos, las practicamos allá afuera, mire, y a veces nos vale, como dice la palabra, darlo duro y pelearnos con el de afuera y vamos a terminar hasta la casa o al cementerio. Así nos toca porque no podemos controlar esos impulsos muchas veces. La falta de unidad le está haciendo daño a la iglesia del Señor. Y cuando
Allá por allá aparece el TVO, ¿verdad? Y él, no, desde que yo iba pasando por ahí, todo así. Porque nos llevan los impulsos hasta la cárcel muchas veces, al panteón. Y a veces tenemos la facultad de decir, no es que fui a la cárcel, pero fue porque fui a predicar la palabra del Señor que me llevó a predicar a los presos. Mentiras. Nuestros conflictos, nuestras actitudes nos están llevando a la destrucción, aleluya. Pero que Dios sea propicio a nuestra vida y que podamos nosotros, hermanos, ser restaurados totalmente para cumplir con el mandato que Dios quiso que lleváramos sobre esta tierra. Yo voy a terminar con... Piense, le voy a dejar este pensamiento. Ya dijimos que la base de la unidad de la iglesia es la deidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A estos tres, oiga bien, a estos tres que son la deidad, el Trino Dios, no le costó ponerse de acuerdo cuando elaboró aquel plan divino de redención por su alma y por la mía. No le costó ponerse de acuerdo. Te voy a mandar a ti como hijo a hacer la crucifixión, después voy a enviar al Espíritu Santo para ayudar a la iglesia, y ellos formaron ese plan tan precioso. No le costó a ellos tres, siendo uno, llevar adelante ese plan precioso. Pero a nosotros aquí abajo, ¿cómo nos cuesta ponernos de acuerdo para comprar unos ladrillitos y pegarlos con cemento? Son cosas tan insignificantes, pero ni a eso podemos llegar a un acuerdo muchas veces. Señor nos ayude. Dios nos dio ejemplo de unidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos vivir en esa unidad. Y para vivir en unidad usted necesita paciencia. La paciencia no es fácil adquirirla, porque es más fácil dar una respuesta o un golpe inmediato a aquel que nos está agrediendo. ¿Usted sabe qué es lo que es paciencia? ¿Usted sabe lo que es practicar la paciencia? Ya alguna vez le ha tocado esperar a alguna hermana que le dice, mira, vamos a ir a comprar, pero nos reunimos allá a las 8 de la mañana. Ya le ha tocado esperar a alguien. Y llega usted a las 8 y son las 8:10, y son las 8:15, y salieron el reloj a cada uno. Pero como tenemos el bendito celular, le hablamos a la hermana, o al hermano, no sé. Hermana, aquí estoy esperándola, y usted no ha venido. Hermana, ya voy llegando, espéreme. Y se está bañando allá en la iglesia, allá en la casa, perdón. Y está todavía bañándose. Pero ella dice que ya va a llegar. Aleluya. Eso de saber controlarse, de saber esperar, de reconocer, hermanos, que la paciencia es tan importante dentro de la vida cristiana para poder estar unidos y llevar, hermanos, adelante esta obra. ¿Saben que hasta ahora el gobierno nos está queriendo meter en la mente a nosotros que no tengamos paciencia? Yo no sé si usted ha oído un tema que tiene por ahí, cero tolerancia. ¿Ya oído eso? No sé cuántos han oído, cero tolerancia en el gobierno. Si usted no lleva el cinturón, no le perdona la multa. Si usted está haciendo cualquier cosa, no le perdona la multa. De eso está padeciendo la iglesia del Señor, de intolerancia. David sabía perfectamente, oiga bien lo que le voy a decir, David sabía perfectamente lo que significaba la paciencia. Allá en Salmo 40 dijo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y me pegó. Él sabía lo que era la paciencia. ¿Sabe que David a los 16 años fue ungido como rey? A los 16 años. Pero 14 años después, él tomó el reinado. Oiga bien, 14 años después de ser ungido como rey, él tomó el cetro de rey. ¿Qué tal si David lo hubiera hecho al nomás que dejó el callado con las ovejas, que hubiera ido a tomar el cetro con el pueblo que iba a dirigir? No hubiera podido. No tenía preparación. Dios lo preparó. En esos 14 años lo
dones a los hombres, formó pastores, evangelistas y una serie de hombres que preparó el Señor para la obra del ministerio. No nos pusieron de dedo tampoco, mi amado hermano. Nos pone el Señor porque Él es el dueño de esta obra.